Buenas. Bueno, segunda clase destinada a practicar y atender algunas de las aplicaciones de las integrales definidas. En este caso estamos hablando de cálculo de áreas de superficies. En la clase anterior, la número 1, vimos el caso general, ¿no? El más simple, donde tenemos una superficie que está limitada superiormente por una curva que tiene una función, ¿bien? Con su ecuación. Este caso, el segundo caso, es una superficie que está limitada superiormente, pero por más de una función, en donde las curvas, hay dos curvas distintas, pueden haber más, pueden haber 3, 4. En este caso presentamos el caso general como una superficie limitada superiormente por dos funciones diferentes, y para poder resolver este ejercicio, o sea, calcular el área total usando integrales, no se puede hacer con una sola integral, porque hay cambio de función a medida que uno avanza por el eje X. Entonces sí o sí hay que dividir en dos áreas, un área 1 y un área 2, cada área con la función correspondiente sobre ella, ¿no? Por lo tanto, es muy importante conocer el punto exacto donde se cortan las funciones. Ese se llama el punto de intersección. Por eso acá el primer paso es calcular las intersecciones. Bueno, así todo como está planteado, se resuelven las áreas, se calculan las áreas por separado, en este caso el área 1 con una integral sobre la función f, el área 2 con una integral integrando la función g, y por último el área total va a ser la suma de las áreas calculadas. ¿Bien? Eso sería la forma. Como ejemplo tenemos, hallar el área de la superficie limitada por y igual a x cuadrado, es la parábola y igual a x cuadrado, que vamos a usar solamente esta parte. También podría ser, si uno la dibuja completa, sería así, ¿no? Pero con esta parte nos alcanza. La recta menos x igual menos x más 2, que es esta, ¿bien? Y el eje x. Esos tres elementos, la parábola, la recta y el eje x, encierran toda esta superficie. Toda esta superficie está acá. Pero esta superficie está limitada superiormente por dos curvas, la curva de la parábola, x cuadrado, y la curva de la recta, igual menos x más 2. Por lo tanto, hay que resolverlo y calcular las áreas por separado. Esta área es una, esta es una, y esta es la otra. ¿Bien? Esta es el área 1, vamos a marcarla. Esta es el área 1, y esta es el área 2. ¿Bien? Pero el primer paso es calcular la intersección. ¿Cómo se calculan las intersecciones? Igualando las ecuaciones de la parábola con la ecuación de la recta. Entonces tenemos que igualar x al cuadrado con menos x más 2, y tenemos que reconocer qué es lo que vemos acá, qué expresión matemática conocida. En realidad, esto, si lo igualamos a 0, se transforma en una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, x cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Bien? Y esto se resuelve con la fórmula de Bhaskara. No lo voy a hacer acá, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente, y vamos a tener un x1 y vamos a tener un x2. ¿Bien? Bueno, cuando hagan las cuentas les va a quedar x1 menos 2, x2 igual a 1. Ahora, ¿cuál es el valor que nos sirve? Nosotros lo que buscamos es el punto donde se intersecta la recta con la parábola, la parábola con la recta, pero que esté asociado al esquema que nosotros hicimos. En este caso, el valor que nos sirve es este, 1, porque es exactamente el valor que nosotros tenemos aquí, 1. Es cierto que lo estamos viendo en el dibujo, y uno puede preguntarse para qué hay que hacer los cálculos si ya hicimos el dibujo y vemos que claramente se intersectan en 1. Bueno, porque a veces las curvas no se intersectan exactamente en un número entero. A veces se intersectan un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, y no sabemos exactamente el punto de intersección, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer el cálculo analítico, siempre. De hecho, todos estos ejercicios se resuelven en dos planos: el plano gráfico, por un lado, y el plano analítico. Y cuando uno dice verificamos los resultados, es porque encontramos coincidencia en ambos métodos. Pero no se pueden mezclar, ¿sí? Yo no puedo usar un dato del gráfico para hacer un cálculo analítico, ni al revés. ¿Sí? Entonces, por más que se vean acá las intersecciones, yo las tengo que calcular y de paso las verifico. Y cuando veo el 1, entonces digo, está bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué aparece el menos 2 acá? Bueno, porque en realidad
La parábola, si la dibujamos completa, viene así y hace esto, ¿sí? La parábola. Y la recta también es infinita, ¿sí? Continúa y continúa acá. Así que hay un punto donde la parábola y la recta se vuelven a cortar y ese punto está en x igual a menos 2. Si yo continúo el eje x para este lado y no tengo espacio, en menos 2 estaría la otra intersección, ¿sí? Pero no nos sirve esa porque no se ajusta al enunciado que nosotros hemos propuesto para calcular el área de esta superficie. ¿Bien? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es calcular, voy a borrar esto, ¿sí? Porque necesito espacio, ya sabemos que es 1. Bien. Entonces, vamos a calcular el área 1. El área 1 va a ser la integral entre 0 y 1, ¿sí? Ahora sí, 0 y 1 de x al cuadrado. No se olviden del diferencial de x. ¿Bien? Y el área 2, vamos a borrar este tercero, el área 2 va a ser la integral entre 1 y 2, de menos x más 2. Menos x más 2 diferencial de x, ¿no? Así. Bueno, ahora las vamos a resolver, pero siempre, escuchen bien, siempre tienen que tener una idea de cuánto tendría que dar esto. Fíjense, esta área, el área 1, es este pedacito, ¿sí? Todo este cuadro, que es un cuadro de 1 por 1, esta es una unidad de superficie, todo esto vale 1 en área. Si yo pasara una línea punteada por acá, esto sería 0,5, pero esto es menos de 0,5. No sé cuánto será 0,4 o 0,3, no lo sé. Pero con seguridad que el resultado de esta integral tiene que dar menor a 0,5, ¿bien? Menor a 0, positivo. Siempre positivo porque las áreas son positivas siempre. La segunda integral me da es toda esta área, toda esta superficie, ¿sí? El área de esta superficie, que es justo la mitad de un cuadro completo. Por lo tanto, el resultado de esta integral tiene que dar 0,5 o un medio. Exacto, esa sí es exacta. ¿Bien? Entonces, si no nos da esto, algo estamos haciendo mal. Resolvamos las integrales. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Esto se transforma en una resta. Así, ¿no? Reemplazo primero el 1, 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Y esto da 1 al cubo sobre 3, esto da un tercio. Un tercio es menor que 0,5, ¿sí? Es 0,3333. Entonces está bien, este valor está bien porque coincide con nuestro gráfico. Estamos de paso verificando. Eso es lo que estamos haciendo el tercer paso. Cuando vemos que nuestros resultados son coherentes con el dibujo, siempre hay que hacer esto. Vamos a hacer el segundo. La integral de menos x es menos x al cuadrado sobre 2 más la integral de 2 es 2x. Todo esto entre 1 y 2. Entonces ahora tenemos una resta. Si reemplazo el 2, me queda menos 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2, 2x, ¿sí? 2 por x. Y acá va a quedar, si reemplazo el 1, menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por 1. Igual. Bien. Sigo acá, ¿sí? El primer paréntesis va a dar menos 2 al cuadrado, esto es 4, sobre 2 es 2. Esto da menos 2. Menos 2 más 4, eso es 2. Menos, ¿sí? Este paréntesis va a dar 1 al cuadrado es 1, sobre 2 es un medio. Menos un medio. Menos un medio más 2 es 3 medios. Si ustedes hacen 2 menos 3 medios, da como resultado un medio exacto. Y un medio es 0,5, es justo la mitad de 1 y es lo que tenía que dar. ¿Bien? Por lo tanto, el área total es la suma de un tercio más un medio. No tengo espacio, pero lo vamos a poner aquí arriba. ¿Sí? Área total es un tercio más un medio. ¿Sí? Y un tercio más un medio son 5 sextos. 5 sextos unidades de superficie. Ese, mis queridos alumnos, es el resultado y está bien porque resolvimos las integrales y verificamos al mismo tiempo. Así debe hacerse esto. Bueno, ese fue el segundo caso y nos veremos en la clase 3 y las siguientes para los casos
que faltan todavía. Hasta luego.